¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, viernes 13 de enero del 2017, último programa de esta cuarta temporada de 2.5 Gasteiz, en el que hemos empezado con mucha intensidad, porque incluso ayer mismo pudimos comprobar en qué punto están las situaciones en Juntas Generales con el grupo juntero de Podemos, ¿no? esa división interna. Pero venimos de una semana de que hemos hablado del plan de convivencia y diversidad, un plan que se va a poner en marcha en breve y que, que tiene como objetivo volver a recuperar un poco lo que era la Vitoria de antaño, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y mejorar, evidentemente, porque las herramientas que hoy tenemos no eran las que teníamos en la era de Cuerda y María Jesús Aguirre, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero ha sido una semana intensa, una semana muy interesante, también lo deportivo. Ayer el Baskonia, ese sabor de tristeza por perder ahí en Turquía, pero la clasificación deportiva a la vez, que hoy, por cierto, y sabremos cuál es el equipo que nos corresponde a esos cuartos de final de la Copa del Rey, sin sabores que nos da la vida. También anunciamos ayer que hoy con nosotros va a estar Martín Garchindia, el síndico el defensor vecinal, ¿no? O del vecino, ¿no? El síndico de Vitoria-Gasteiz, al cual ya, si me lo permiten, saludamos. Buenos días. Usted Berrión, decíamos fuera de cámara, pero hagámoslo público. Sí, Berrión. No sé, ¿cómo acabamos el año? ¿Qué balance se puede hacer desde la oficina del síndico del cierre del año? Si es que, todavía entiendo que la memoria no estará, estará esbozada, estará el esquema, pero todavía no estará hecha, se lo duda. Pero ¿cuál es el balance que hace Martín Garchindia? Pues yo, francamente, haría un balance positivo del año 2016. Ha sido un año intenso, han pasado muchas cosas, la verdad que muchas cosas muy variadas. Pero ya digo, yo creo que el balance es positivo por distintos aspectos, ¿no? Por una parte vemos que el número de casos sigue en ese, sostenimiento al alza, ¿no? Del número de casos, y luego que se plantean supuestos interesantes, y luego por parte del Ayuntamiento también observamos una respuesta que yo creo que en este año ha sido bastante positiva en general, y se han resuelto muchos aspectos, y en ese sentido no tengo los datos ahora mismo, pero por el repaso que hemos hecho parece que un porcentaje muy alto de los casos se han resuelto de forma satisfactoria. Las sugerencias, ¿no? Famosas. Sí. Recomendaciones. Eso, ¿no? Es, por una parte las recomendaciones, tenemos algunas últimas noticias también de final de año, pero ya digo, el resto de casos que no terminan igual con recomendación, pero sí que se han resuelto satisfactoriamente muchos, y yo creo que, ya digo, a falta de recopilar los datos y hacer un poco el resumen, pero yo creo que la conclusión es positiva, ¿no? ¿Cuál es el caso o esa recomendación que probablemente siga la oficina arrastrando y que no se acaba de resolver y que te gustaría que se resolviese, Martín? Porque seguro que hay alguna o varias de ellas, pero ¿cuál es una de ellas? Pues hay varias. Por ejemplo, son muy difíciles de sacar adelante aquellas que tienen que ver con las ordenanzas fiscales, ¿no? Con aquellas cuestiones que queremos corregir y que llevamos tiempo insistiendo en que en algunos casos creemos que no se ajusta a la legalidad vigente, ¿no? Y cuesta modificarlo, entre otras cosas porque depende del acuerdo también de los grupos políticos, y en última instancia, en la medida en que no se aprueban las ordenanzas fiscales o se meten pequeñas modificaciones, no conseguimos que salgan adelante, ¿no? Me estoy refiriendo a casos de, de las famosas tasas que cobra el Ayuntamiento, por ejemplo, para obtener copias de determinados documentos, que creemos que es un obstáculo claro a la transparencia, ¿no? En definitiva, si un ciudadano tiene derecho... Un atestado, por ejemplo, de la policía municipal. Eso es, que te puede costar 25, 30, 40 euros, ¿no? Ahora mismo no sé el importe, pero es un importe bastante alto, ¿no? Intervenciones de bomberos por las que, creo que aquí en algún caso lo hemos comentado, por las que a una persona le pretenden cobrar 500 euros y no sabe muy bien en qué consiste la intervención, y cuando va a solicitar información sobre esa intervención, le cobran eso, 50 y tantos euros, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Tuvimos algún caso de un chaval que le habían abierto un expediente por consumo de drogas y la multa era de 1.000 euros. Fue a consultar a la policía a ver que el atestado, y le cobraron otros 50 solo por un documento que es necesario para poder defenderse. Es un elemento básico, ¿no? Y como eso, ya digo,
El tema de las instalaciones deportivas, también la bonificación de los jóvenes, como está planteado, es decir, es una reivindicación que venimos desde hace tiempo, pero que requiere el acuerdo de todos los grupos del Pleno, ¿no? Entonces, eso es un poco complicado. Así por destacar, pero, en fin, habría otros supuestos. Se repite el tema de las multas por venta de vehículos en la vía pública, por ejemplo, nos parece un despropósito que se pueda poner una multa de 750 euros a alguien simplemente por poner su coche a la venta, ¿no? O sea, nos parece que no tiene ningún sentido y de esos también hemos tenido casos. En fin, quedan flecos, ¿no? Pero ya digo, no pueden desvirtuar tampoco el balance final que, insisto, yo creo que es bastante positivo. El otro día me enteré que ahora ya Vía Pública va a cobrar por los permisos que concede de acceso a vía pública para carga y descarga. Es una cosa que me enteré el otro día que no sabía, va a cobrar. Y la verdad es que me chocó porque dije, hombre, no sé, si alguien... Yo me estoy imaginando cualquiera que tenga que hacer una mudanza, ¿no? Y que tenga que acceder, porque tiene que hacer la mudanza en su casa, porque vive, oiga, pues mire, vive en la calle San Prudencio, imagínate, y tiene que entrar el camión de mudanza para hacer recarga, o sea, para hacer el vaciado, ¿no? O incluso la dotación del piso, me da igual, o sea... Bueno, pues tiene que ahora cualquier vecino que utilice la vía pública va a tener que pagar. Es una cosa que me ha sorprendido otro día porque dije, bueno, vamos a ver, pues yo creo que ya pagamos suficientes impuestos como para que no nos cobren por este tipo de acceso, que es un acceso que creo que, vamos, o sea, me chocó. Bueno, Martín, sí que es verdad que vamos a volver a hablar, además del tema de la cota cero, que es un tema súper interesante, y sobre todo después a raíz de la sentencia del Supremo, que es verdad, que leyéndola, pues está claro, ¿no? Además, ya da a todas las luces, guías, digamos, de cómo establecer esa desvinculación de los locales hacia los vecinos, ¿no? Y luego los abusos que se producen, por cierto, por otros lados, que han sido denunciados. Luego vamos a hablar de esas denuncias de dos asociaciones muy importantes de aquí de Vitoria. Sí, es un tema reiterado al que hemos aludido en diferentes ocasiones, porque la verdad que se nos plantea muchas veces en la oficina de síndicos, se nos ha planteado muchas veces este tema de dueños de locales que ponían su grito en el cielo de alguna manera por el coste que suponía para ellos la instalación de un ascensor, pues del que la verdad es que no van a hacer uso, porque la mayoría de las veces no tienen acceso al portal, ni siquiera tienen llaves y tal, ¿no? Pero es verdad que se ha producido un punto de inflexión ahí a mediados de noviembre con esta última sentencia del Tribunal Supremo, que en realidad estrictamente no es nueva, porque de hecho el propio Tribunal Supremo viene a decir que en realidad es reiterada esa doctrina, ¿no?, de la sentencia, pero la verdad es que en los tribunales ha habido cierta inercia. Y entonces, a pesar de que ya el Tribunal Supremo, que no es un dechado de claridad, eso es la verdad, pero venía apuntando en una línea y sin embargo los tribunales seguían en otra, ¿no? La conclusión, en definitiva, donde se produce el punto de inflexión es que hasta ahora, a pesar de que los estatutos, y era bastante común, contemplaran una cláusula que eximía a los dueños de los locales del pago de los gastos de ascensor, pues los tribunales venían entendiendo que estas eran obras especiales, que eran distintas, y que por tanto esa exención no cubría estas obras de bajada a cota cero en concreto, ¿no? Me estoy refiriendo a estas obras de bajada a cota cero. Y sistemáticamente, como digo, se obviaban esas cláusulas y no se aplicaban, ¿no? Ahora el Tribunal Supremo lo que viene a decir, ya digo, en esa línea que venía apuntando ya desde hace un tiempo, ¿no?, lo que viene a decir es que sí, que esas cláusulas que eximen a los locales del pago de gastos ordinarios o gastos comunes del ascensor, incluyen también los gastos de bajada a cota cero. Y entonces, claro, pues la verdad que la trascendencia es bastante importante, porque luego, por lo que hemos descubierto, hay muchos estatutos que contienen esta exención, ¿no? Ayer mismo hubo una reunión en el Artium para tratar esta cuestión. En mi casa, concretamente, te digo, porque hicimos la bajada de acceso del ascensor a cota cero y se hizo los arreglos de portal ya para acomodar, evidentemente, la accesibilidad. Y efectivamente nosotros de nuestro portal ya eximía a todos los locales de alrededor, porque luego esa es otra, hay portales a los que no solo es un portal, sino que son dos portales a los que los cuales tienen responsabilidad, y algunos tienen que pagar por los dos portales, y me una auténtica barbaridad. Ahora si quieres lo comentamos, pero en nuestro caso, para puesta en paréntesis, pero sí que es verdad que en nuestro caso, en los estatutos quedaba claramente la exención de los locales. Pues ya digo, hasta ahora, a pesar de que hubiera esa cláusula, no se venía aplicando, ¿no? Y entonces ahora ya pues parece evidente, ya después de esta última sentencia, que, como digo, que es de aplicación, ¿no? Como decía, ayer mismo hubo una reunión en el Artium organizada por la Asociación de Propietarios de Álava y, vamos, creo que el aforo se duplicó, o sea, creo que tuvieron que cerrar las puertas porque ya no
no entraba más gente y tal, ¿no? Y de hecho creo que tienen planteado hacer alguna segunda reunión y tal, pues porque se llenó el aforo. O sea, es una cuestión que afecta a mucha gente y ahora surge una situación un poco problemática también, ¿no? Porque hasta ahora, digamos que todos los dueños de los locales en este tipo de obras se equiparaban en el sentido que todos tenían que pagar al final, con cláusula o sin cláusula tal, ¿no? Claro, ahora van a surgir diferencias, ¿no? Ahora la cuestión es que va a haber locales que van a tener la cláusula, otros que no. En los edificios en los que no hay ascensor, todos tienen que pagar, y al final la razón de ser de eso, pues en todos los casos es la misma, en definitiva, es decir, que los locales no tienen acceso a los portales, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que este es un primer paso en una decisión que alguien tendrá que tomar, probablemente a través de modificaciones de la ley, de decir, oiga, si usted es un local, no tiene acceso al portal, no usa el ascensor, pues tendrán que pagar los vecinos. Otra cosa es que eso también tenga que conllevar un redimensionamiento de las ayudas públicas que hay, ¿no? Porque lo que no puede ser es que a raíz de esto descienda el número de obras de bajada cota cero que se realizan, pero ahí lo que habrá que hacer es, como digo, reajustar esas ayudas para que se compense esa falta de ingresos, ¿no? Pero esto, no, por supuesto, también me gusta aclarar, no tiene nada que ver con las obras de fachada o de cubierta, por ejemplo, porque eso afecta a toda la envolvente del edificio, afecta a toda la estructura del edificio y por tanto ahí indudablemente todos tienen que pagar, sino que es una instalación, es un servicio. Sí, cubiertas y fachada, ¿verdad? Cubiertas y fachada, eso está claro, porque eso afecta a la estanqueidad, a la salubridad, a la estructura, tal, ¿no? Pero otra cosa es una instalación, un servicio que no lo vas a usar, pues bueno, no tiene mucho sentido, en el sentido no era justo, entiendo yo, y bueno, ahora yo lo que creo es que habrá que reajustar un poco las ayudas y la normativa, pues para no producir desigualdades que no tienen sentido. Tú hablabas de ALACI, que es la Asociación de Locales Afectados por el Canon Justo, que está constituido desde el 2014, que fue los que convocaron ayer la reunión esta en el Artur. Pero también la FABA sí que también denunció más de 400 casos, creo que ha puesto encima de la mesa más de 400 casos en Vitoria, de locales que, lo que decía antes, de esos locales que no solo tienen la responsabilidad con un portal, sino que llegan a tener la responsabilidad de 2 portales, que eso ya me parece que es un agravante tremendo. Desde la oficina del síndico, ¿qué recomendación se puede hacer y cómo se hace? Bueno, nosotros ya en su día, cuando se planteó esta cuestión y tal, pues analizamos la jurisprudencia que había entonces y emitimos una orientación que en aquel momento fue bastante polémica, en septiembre de 2015, porque contravenía un poco la jurisprudencia que está, bueno, un poco no, la jurisprudencia casi unánime, ¿no?, que se estaba siguiendo, pero nos basamos precisamente en las sentencias del Tribunal Supremo. Está bien a ratificar esa idea. Supongo que a partir de ahora, lógicamente, pues los tribunales tendrán que cambiar también su orientación y en los casos en los que haya cláusulas eximir. Pero ya digo, eso resuelve el problema solo a medias, porque va a producir unas desigualdades que yo creo que no están justificadas en una razón objetiva, ¿no? O sea, yo creo que, ya digo, es que la lógica es la misma en ambos casos, es decir, tanto si usted tiene cláusula como si no, si es un local que no tiene acceso, que no va a utilizar, la mayoría de las veces no tiene ni llave del portal, pues hombre, hace poco nos llamaba un hostelero que, bueno, pues que había ido a un juicio, tenía una cláusula de exención bastante clara además y el juzgado se la había omitido absolutamente, ¿no? Y decía que había pagado más del cuádruple que cualquier vecino, o sea, más del cuádruple que cualquier vecino. Entonces, bueno, pues ya digo, esto no es en defensa ni de, no sé cómo decirte, ni de la hostelería, ni del comercio local, ni de nada. Esto es una cuestión, yo creo que de justicia, es decir, oiga, si usted no usa un servicio, pues, además, es más, y con esto concluyo, pero sin negarle el interés social, porque evidentemente la accesibilidad es un interés de todos, ¿no? Y por eso creo que quizás la implicación de las administraciones pues tendrá que ser mayor y ajustarse a esa nueva realidad, ¿no? Pero hacer cargar sobre un particular que ya digo, no va a obtener ningún beneficio de eso, un porcentaje tan importante de la obra, pues no era justo, vamos. Sin lugar a dudas. Otra de las recomendaciones, además, me dices, en plan positivo, 2017, me dices, esa recomendación que se hizo con las 2 escuelas infantiles a las cuales vosotros visitasteis, aquí hablamos de ellas y vimos la accesibilidad de aquellas escaleras interminables para acceder a las grelas, que parece ser que sí, ¿no? Que el Ayuntamiento ha accedido, ¿no?, evidentemente a poner unos ascensores que eran obvios, ¿no? Porque estamos viendo a los niños que por seguridad bajaban a gatas con el culo hacia atrás para no caerse, ¿no? Porque claro, estábamos viendo que aquello ni en la Cuesta de San Francisco
con escaleras. Sí, la verdad que ahí parecían tenemos las imágenes, las escaleras, ahí estamos viendo a los niños, como bien decía. Parecen de lo que el viento se llevó, la verdad, las escaleras. Sí, tremendo esas imágenes. Bueno, al final esa recomendación se ha aceptado, ¿no? Sí, esta es una de las noticias positivas, ¿no? También que deja 202016, efectivamente. Urcharo y Zaramaga era, Eso ¿no? es, sí. Y bueno, era una cuestión de sentido común, pero la verdad es que lleva muchos años, ¿no? de esta manera, y yo siempre resalto la extraordinaria calidad del servicio educativo municipal, porque ya digo, además yo soy usuario y no tengo más que buena opinión y buenas palabras del servicio, ¿no? Y me parece pues que ese inconveniente había que resolverlo, y bueno, en ese sentido pues observamos positivamente y con alegría, ¿no? Pues que parece que el ayuntamiento está por la labor, y que bueno, habrá que ver cómo quedan los presupuestos y demás, pero efectivamente parece que se van a acometer esas obras de instalación de ascensor o de algún tipo de... Eso, ¿verdad? Parece que es obvio, ¿no? Sí, era obvio, efectivamente, pero bueno, a veces hace falta un pequeño impulso y bueno, que se conozca y poner un poco de manifiesto el problema, pues para que se tomen medidas, ¿no? Y parece que ¿Cuántas peticiones habrá tenido el ayuntamiento? Pregunto, porque estas dos escuelas infantiles no son de hoy, ¿eh? ¿Cuántas peticiones habrán tenido por parte del profesorado, ¿no? Del técnico de allí, evidentemente advirtiéndole al ayuntamiento, a los técnicos, hasta que ya los políticos en general, de la peligrosidad? ¿Cuántas quejas habrán tenido y por qué, hasta que no interviene y lo hace más público el síndico, no se hace caso? Bueno, pregunto porque esta es una pregunta que me ha surgido así de repente, no sé por qué. La verdad que no sé cuántas reclamaciones haya habido. Era una cosa evidente, es decir, yo creo que no admite discusión, es una cosa evidente, pero es verdad que bueno, pues también hemos pasado una época económica pues muy difícil, y entonces pues el argumento presupuestario siempre estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues tendrá que llegar a algún tiempo. La verdad que no ha sido una etapa fácil ni para gobernar ni tampoco para ser síndico, la verdad, porque siempre te daban con el argumento presupuestario en la cara, pero tendrá que llegar un momento en el que ese argumento también pues flaquee, ¿no? Y al final pues son obras necesarias si queremos mantener un servicio de calidad. A veces pensamos que la figura del síndico, el otro día ponía, ¿no? Es como lo de la memoria histórica, ¿no? Que el Partido Socialista la saca, pero casi la dota con un presupuesto paupérrimo, prácticamente cero, pues la figura sale, pero tampoco la institución cree mucho en la propia figura, ¿no? Veces, sí, ¿no? bueno, o aunque crea, pero esta es la cuestión, ¿no? Es decir, luego hace falta dinero, y nosotros somos conscientes que algunas propuestas que hacemos, pues claro, tienen un coste económico, ¿no? Pero no podemos dejar de hacerlas. Por suerte, además, no nos regimos por criterios presupuestarios, entonces tenemos que poner sobre la mesa aquellos problemas, y bueno, si no es hoy, mañana, pero por lo menos que quede dicho y que quede planteado sobre la mesa, ¿no? Otra vez que vamos a hablar, que ya hemos hablado también en este programa, pero ahora ya con una resolución, y además es un consejo que yo creo que además deberíamos de trasladarlo, porque viendo alguna entrevista más que hemos hecho contigo, sí que es verdad que yo creo que en ningún caso sí lo hemos dicho, pero no hemos dado el consejo de que cuando se tenga una persona mayor, o uno viva con una persona mayor, se empadrone en el lugar en el que reside con la persona mayor, o viceversa, porque si no nos encontramos con esta bonificación de plusvalía que puede llegar a pagar una persona simplemente porque no ha hecho los papeles bien, es decir, empadronarse en su forma y justa forma medida, y que luego la ley evidentemente te dice que no tienes derechos y encima pagas. Sí, la verdad que en este caso le ha originado bastante problemas a esta persona el hecho de no estar empadronada en la vivienda de su madre, con la que convivía, y que vamos, que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Sí, como bien decías, efectivamente, si estás cuidando a un progenitor y vives con él, pues luego en caso de fallecimiento tal, pues se produce una transmisión de la vivienda, en definitiva, a través de la herencia, ¿no? Entonces ahí la bonificación, la diferencia entre vivir o no vivir es del 95%. Entonces, la forma de acreditar eso es el empadronamiento, entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso, pues otra buena noticia de final de año 2016, además coincidió con las Navidades, y la verdad que nos hizo mucha ilusión, porque lo más pues hay una problemática personal detrás y tal, ¿no? Y la verdad que fue una alegría que el ayuntamiento reconoció finalmente pues que esa realidad de la convivencia, y que bueno, pues que no hay duda, ya digo, las pruebas son abrumadoras, hay un montón de certificados y tal, ¿no? Ahora estamos ahí con el INS también trabajando, porque está en juego también otra pensión de supervivencia que depende también de este, digamos que hasta ahora se le han denegado todas las... documento del eso es, ¿no? Claro. Y entonces bueno, estamos ahí a ver si se lo reconoce el INS o a ver qué postura toma, pero por lo menos fue una buena noticia. Pero es verdad, es que este caso, creo que el año pasado, como hacemos cada 15 días, creo que de él hablamos por lo menos 2 veces, 3, si no recuerdo mal. Puede ser. Y sí que es verdad que tú estás muy preocupado
porque se solucionase, por fin se soluciona. Pero sí que es verdad que da la sensación de que parece que para solicitar ciertos empadronamientos con ciertos documentos que justifiquen realmente que vives ahí, ya parece que está todo hecho. Pero resulta que fíjate, para este caso concreto, ni justificando facturas de convivencia. No, de todo. Además había... Porque yo recuerdo que yo te he oído a ti hablar aquí documentos y documentos, pero vamos, fehacientes. Que yo no he visto, o sea, no he visto en otro caso, porque luego es verdad que es difícil demostrar que no había, pero en este caso había incluso certificados médicos, o sea, cosas que no se ven habitualmente, ¿no? Y bueno, pero por suerte, pues... ha entrado en razón, y la diferencia eran 9.000 y pico euros. 9.000 euros, sí. Es que no es broma. Bueno, y además la reclamación, además el intento va a devolver íntegramente los 2.000 euros, lo cual quiere decir que es muy importante. Y lo cual agradecemos, por cierto, también. Gran labor. Esta es una de las cosas que desde el síndico, por cierto, hablando del padrón, ¿cómo te sorprende? Bueno, ya sé que no te sorprende porque también hemos hablado de ello, pero esas 109 empadronamientos a nivel... El 90% de los empadronamientos falsos que se han producido en Álava, ¿cómo lo valoras? Es una noticia que hemos conocido esta semana, pero sabíamos de ello, ¿no? Y sabemos el porqué, ¿no? Pero ¿cómo es desde la oficina del síndico? Empadronamientos falsos, ¿no? Sí. Bueno, es un 90% en Álava, ¿eh? Ya. O sea, del total, el 90% son de Álava. Del total de empadronamientos falsos, el 90% de Álava. La noticia es así, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hay que seguir ahí controlando esta cuestión. No es fácil a veces controlar el empadronamiento, sobre todo cuando alguien no vive, ¿no? Porque si alguien está empadronado, es decir, si se da de alta en el padrón y luego deja de vivir en ese domicilio, la única forma es pues hacer visitas al domicilio, enviar a la policía, tal. Eso lleva un procedimiento y tiene que tener unas garantías también. Claro. Porque también nos hemos topado con algún asunto, algún caso en el cual se había dado de baja en el padrón a alguien que vivía efectivamente en el domicilio. No es lo habitual, pero bueno, hay que seguir ahí. Es decir, el padrón pues es un elemento que duda cabe que es importante para el acceso a otro tipo de prestaciones y tal, y hay que incidir en el control, evidentemente, ¿no? Vale. Tengo dos temas más, o tres, pero como el tiempo se nos echa un poco encima, sí me gustaría que ellos también interviniesen, mis colaboradores, amigos, personalmente mi amigo Manu Allende, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Urte Berrión, ¿eh? Berdín. Pachi Gómez, Egunon y Urte Berrión, ¿eh? Bueno, Ramón Garín, Urte Berrión, bienvenido a tu casa. Bueno, no sé, si queréis preguntarle, seguro que os ha surgido más de una pregunta para preguntarle aquí a Martín Archendía, síndico. La verdad es que yo no sé si resuelve bien los asuntos, pero expresarse se expresa divinamente, ¿no? No, resolverlos también, ya ves que... Veo que van bien, ¿no? Pero has dicho una cosa, ¿no? Es decir, que bueno, la oficina del síndico cada vez está atendiendo a más reclamaciones. ¿A cuenta de qué vienen esas reclamaciones? Es decir, a que los ciudadanos somos más conscientes de nuestros derechos y los exigimos, o que el ayuntamiento cada vez actúa con menos eficacia y produce más quejas. ¿Qué porcentaje de una y de otra hay? Es difícil, y esa es siempre la duda que se genera, ¿no? Es decir, cuando aumentan los casos es porque estamos empeorando el servicio, estamos incurriendo en más errores, o yo lo asocio, no es un aumento, que voy a decir yo, exponencial, salvo cuando hay alguna cosa igual que sea colectiva, ¿no? En su día fue la tasa de basuras, famosa por viviendas vacías, y ahí recogimos un montón de recomendaciones, pero en los últimos años no ha habido así una reclamación colectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, los casos son puntuales, son particulares, no hay un aumento, que te voy a decir yo, exponencial, pero sí hay un aumento sostenido a lo largo de los años. Yo lo asocio a... Bueno, pues un poco a la mayor difusión de la figura, que la gente lo pueda conocer más, un poco a esa cosa, ¿no? A la cercanía, lo asocio a eso. Solo poner un ejemplo, bueno, creo que lo he citado en alguna otra ocasión, ¿no? Pero nosotros tratamos de aquellas piezas defectuosas que se caen de la cadena de montaje, ¿no? Entonces, no creo que la cadena de montaje produzca más errores. Es verdad que a veces los produce, y esto también es cierto, terribles. Hay errores que son garrafales, honestamente. No son muy numerosos, pero los hay garrafales y los vemos, ¿no? Y, en fin, podría poner algún ejemplo, ¿no? Pero ya digo, no me decantaría por apreciar un aumento de la ineficacia de tal no sé qué. Yo creo, lo asocio más bien, ya digo, al conocimiento de la figura, a la difusión, más bien a eso, ¿no? Gracias.
Manu o Pachi, ¿qué crees tú? Del tema que habéis estado hablando de Cota Cero, a mí hay una parte que siempre me llama la atención, porque efectivamente las obras de Cota Cero están muy bien, pero es que en algunos casos el problema incluso viene de más atrás, porque en algunos casos lo primero que se hace es incorporar un ascensor a un edificio que no tenía. Y en algunos casos esa situación que se da ahora con la Cota Cero, que es si los propietarios de los locales tienen que contribuir a los gastos o no, que a mí me parece que es totalmente lógico lo que se ve con la sentencia y lo que habéis comentado, que no es así, es que incluso se han dado las situaciones parecidas cuando se han hecho las obras, ¿no? A mí me parece que es un tema también un poco de concienciación, ¿no? Yo creo que hay que hacer una labor pedagógica importante para que la ciudadanía en general sepa qué es razonable y qué no es razonable. Ya sé que esto es muy complicado y que igual no es una función del síndico, ¿no? Pero independientemente de que los estatutos de propiedad horizontal establezcan o no establezcan, lógicamente si no hay ascensor no va a aparecer que el ascensor está excluido, pero yo es que conozco casos que aparte de hacer la obra y pensar que los propietarios de los locales tenían que pagar, en algunos casos a los propietarios de los locales les ha supuesto una merma importante porque han tenido que ceder parte de una lonja, lo cual suponía una modificación importante en la lonja. O garajes. Y los garajes. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que a veces cuando utilizamos el término de vecino, parece que el vecino es el ciudadano que tiene derecho a todo y hay otro ciudadano que es de clase inferior, que no tiene derecho a nada porque es el propietario del local. No, es tan vecino y tan ciudadano uno como otro, y yo creo que ahí las administraciones tienen un reto de intentar velar porque las decisiones sean más razonables que lo que en algunos casos son, ¿no? Es más, nosotros estoy totalmente de acuerdo y nosotros, en la última presentación de la memoria, una de las sugerencias que hacíamos al Pleno era que se adoptaran medidas que facilitaran el acuerdo incluso en la comunidad, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, que se otorgara una mayor subvención cuando en una comunidad hubiera un acuerdo sobre la forma de pago, ¿no? Hace poco teníamos una consulta y nos decían sobre este tema de la expropiación, ¿no? Es que la expropiación, claro, cuando desde el punto de vista de la comunidad de vecinos, ¿no? Es que claro, cuando intentas expropiar un local para instalar un ascensor y tal, eso lleva tiempo, es costoso, retrasa la obra. Digo, hombre, lo más rápido es llegar a un acuerdo. Y parece una obviedad, pero bueno, pues también hay cierto margen. Incluso el procedimiento expropiatorio tiene un coste que puede rondar los 2.000, 3.000 euros, es decir, no es tan barato. Bueno, pues tienes ahí un margen en un momento dado. Oye, te voy a expropiar, vas a tener que pagar la cuota, me va a costar 3.000 euros. Hay un cierto margen para negociar y llegar a un acuerdo, y eso es lo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que a veces también pues las comunidades, que supongo que tendrán otra perspectiva, también pueden tener, pero muchas veces se guían por la ley, ¿no? Es decir, la ley establece esta obligación y yo ahí ni entro a valorar ni nada. A pesar de que luego, pues ya digo, yo no he encontrado argumentos en relación con la justicia de esta medida. O sea, honestamente, no he visto a nadie, o sea, se revaloriza el común del edificio y tal. Bueno, y eso, o sea, ¿alguien paga más por un local en función de que el portal tenga ascensor? Pues hombre, solo en la medida que no lo tenga que pagar, claro. Pero nada revaloriza más. Sin embargo, una vivienda evidentemente se revaloriza por el hecho de tener ascensor, es que es una obviedad, ¿no? Pero ya digo, lo suyo sería pues intentar lograr acuerdos y tal. A veces hay voluntad y muchas otras veces, pues la verdad que no. Pachi. Un poco a raíz de lo que comentabas antes de cómo había subido pues de una manera pues muy gradual, ¿no? Pero vas subiendo un poco los asuntos que os llegan a vosotros a la oficina. Un poco preguntarte, porque lo desconozco, ¿qué canales, es decir, al final, de información tenéis para que la gente, es decir, cualquier persona, sepa qué casos son los que vosotros estáis tratando y qué casos son en los que ellos se podrían también? Porque muchas veces este tipo de reclamaciones no se hacen porque tampoco o no conocen el cauce que tienen que seguir o no saben que pueden ir, es decir, ¿hasta qué punto desde la oficina vuestra se hace, esto es una medida de difusión, pero aparte de utilizar los medios de comunicación, si hay algún otro tipo para que la gente lo conozca, ¿no? Hay algunas cositas pues, que estáis comentando que igual es la primera vez que las he oído, entonces, o que no me puedo imaginar que pudiera ser a través de vuestra propia oficina los que me ayudaran a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué cauces? Porque yo creo que es muy interesante que la gente lo conozca, si no es muy difícil poderlo reclamar. Pues la verdad que en la etapa que llevo yo como síndico, en esta última etapa, yo creo que
Desde luego, en lo que respecta a los medios de comunicación, o sea, pues tenemos una presencia que yo la verdad que estoy muy satisfecho, ¿no? Es decir, tanto en radio, en televisión, es decir, yo creo que es una vía de información muy importante, ¿no? Y además exponer los casos, ver un poco sobre qué asuntos trata nuestra oficina, ¿no? Yo creo que esa es una vía muy importante y en la que hemos trabajado en los últimos años, ¿no? A partir de ahí luego están las redes sociales y luego hay redes sociales, internet y tal, ¿no? Y luego hay un elemento muy importante también es que es la propia administración, es el propio ayuntamiento, ¿eh? Una cosa que estamos agradecidos porque la verdad que mucha de la gente que viene a visitarnos viene porque el propio ayuntamiento, por ejemplo las oficinas de atención ciudadana y tal, le recomiendan que acuda a nuestras oficinas, ¿no? Es decir, cuando plantea un problema y dice, no, pues es que esto no se lo van a resolver, pero ellos mismos suelen sugerir, oiga, acuda usted al síndico, está ahí y tal, y le puede orientar, ellos saben sobre este tema, tal y cual, ¿no? Entonces, es una vía interesante. Nos hemos planteado otras vías de difusión y tal, adicionales, ¿no? Pero la verdad es que estamos ahí en el límite, quiero decir, o sea, tampoco al final la calidad del servicio implica que puedas llevar un número determinado de casos, ¿no? Y si ese número se ampliara mucho, pues tendríamos que dotarnos de más medios y hoy por hoy, con los medios que contamos, la verdad que difícilmente podríamos llegar, ¿no? Entonces, para mantener la calidad del servicio yo creo que estamos en un punto más o menos adecuado, ¿no? Complicado. Hay un tema que yo no quiero dejar pasar y es un tema que 20 años, yo cuando lo leí ayer me quedé sorprendido, o sea, 20 años de litigios, entiendo que es de litigios, sí, sí. por lo menos de 20 años, que es un tema a resolver, sin resolver, y que en Sánchez 21 está involucrado, y además es que yo no entiendo por qué, cómo se puede estar 20 años sin asistir a una junta de vecinos después de una reforma de 16 viviendas en las que 6 de las viviendas pertenecen a Sánchez 21 y Sánchez 21 no se reúne con los vecinos. Es una cosa inexplicable. 20 años. No. Me parece... Bueno, voy a corregir. En realidad, bueno, este es un caso efectivamente kafkiano y... A mí me parece, yo cuando lo he leído... Y lamentable, sí, o sea, es de estas cosas que se tuercen y se retuercen y entonces ya no se solventan, ¿no? Como decía yo, cuando me reunía con la vecina, ¿no? Decía, la mayor ventaja que tengo, señora, le decía, es que yo de esto no tengo ni idea. O sea, yo de esto no sé nada de los antecedentes de esta cuestión. Entonces vamos a empezar de cero. Usted tiene un problema. Hay una obra en su casa con la que lleva 20 años que le causa problemas de humedad, de olores. Vecino de arriba, creo que es. Vecino de arriba, que hizo una obra en su día y afectó a la estructura. Oiga, vamos a intentar a ver si arreglamos esa obra y punto. O sea, y nos olvidamos. Porque ha tenido de todo. Es decir, ya digo, incluso malversación de fondos bueno, por un caso que salió en la prensa de una procuradora que tal, bueno, pues también se afectó a este caso, entonces se perdió dinero, se perdieron pleitos, se ganaron, bueno, hubo de todo, o sea, el expediente ocupa, 1,5 metros de alto, ¿no? Y digo, pero la obra sigue ahí después de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de corregir. Soy optimista también en relación con eso, yo creo que se resolverá de una forma razonable y espero que en breve, pero faltaba ese pequeño escollo, ¿no? Es decir, faltaba que se reuniera la comunidad de vecinos y que tomara esa decisión, ¿no? La comunidad de propietarios. Y ahí llevamos tiempo, la verdad que insistiendo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente nos vimos obligados a emitir una recomendación para que se agilizara un poco. No lleva 20 años, en honor a la verdad hay que decir que lleva como un año así, pero bueno, sigue siendo mucho tiempo para ya digo, para el problema, lo que viene atrasando este problema, ¿no? Y además este tipo de situaciones pues al final afectan en lo personal, en lo comunitario, si me apuras, porque en lo personal desde luego a esta persona le afecta muchísimo, ¿no? Digamos a su personalidad, a su bienestar, ¿no? Y luego además a la comunidad de vecinos, tal, a las relaciones, y digo, al final es una cosa que se resuelve fácil, ¿no? Pero hay que tomar la decisión correspondiente, ¿no? La Junta de Propietarios, que repito, que está en Sánchez 21. Sí, es verdad, esa es la cuestión. Y además la administración la lleva en Sánchez 21, entonces, bueno, parece que, ya digo, estamos en ello. Ayer mismo nos visitaron también. ¿Y Sánchez 21, ante esta reclamación, ante esta sugerencia, qué os ha contestado? No, insisto, es decir, ayer mismo estuvieron técnicos en Sánchez 21 visitando y tal, y bueno, pues van a hacer Pero has tenido que intervenir tú has tenido que la oficina, Martín García, ha tenido que intervenir para que realmente en Sánchez 21 se ponga manos a la obra. Yo pregunto, sé sincero, Martín. Sí. Es que veo que te veo ahí, veo que te está costando. Bueno, es que me sorprende porque sí que es verdad, tú me quieres corregir y me dices, bueno, es que me dice, no, en realidad hace un año no. Se trata de un caso muy antiguo, yo lo leo literalmente, y hace 20 años y aún sigue sin resolverse. Yo lo estoy leyendo literalmente, está siendo muy generoso, pero a mí me da la sensación que a mí el Sánchez 21, que me parece que, vamos, que es una empresa pública,
no sea capaz de juntar, o sea, hacer una junta de propietarios, porque en ese inmueble tienen 6 viviendas ellos. Sí, es así. Lo que suele ocurrir es que, bueno, pues hay cambio de gentes, unos se jubilan, otros vienen, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues supongo que igual las personas que están ahora a lo mejor no estaban al corriente exactamente de esa situación. Ya digo, pero en todo caso se podía haber hecho antes, eso lo dejo ahí. Eres muy generoso, Martín, eres excesivamente generoso. Bueno, por acabar, y no nos va a dar más tiempo, pero sí que me gustaría que hablásemos del tema. Hemos hablado de la conciliación del ocio y evidentemente y el descanso y todo ese tipo de cosas, y sabemos que es bastante complicado. Fórmula 600, incluso aquí hablamos una vez con la plataforma y tal, y hablamos, trajeron un semáforo, recuerdo, para el tema de los volúmenes y tal. Tú contabas un ejemplo que te había pasado hacía muy poquito en Gerona, en ese primer congreso de defensores de vecinos. Y bueno, comentabas ese caso de la doble puerta, el propio propietario del local, concienciado de que fuera no se puede meter ruido, que si puede salir fuera, pero por favor, volumen bajo, entiendo que tal, pero ¿en qué situaciones se encuentra? Pues este es otro de los aspectos positivos, ¿no? Como colofón, digamos, de ese trabajo que ha venido haciendo la plataforma a lo largo del año 2016, que nos hemos reunido, hemos hecho un montón de propuestas y demás, ¿no? Pues finalmente parece que ha calado el mensaje en el ayuntamiento, que todos los grupos están por esa línea y que hay un cierto consenso. Se planteó esto en el Ausoune de Aldave también, y bueno, apreciamos que hay un cierto consenso en el ayuntamiento de la necesidad de hacer algo, ¿no? En los últimos 20 años o 20 y tantos no se ha hecho nada en este sentido, y entonces la conveniencia de, bueno, pues por una parte poner una cosa que reivindicábamos, ¿no? Es decir, poner en marcha nuevamente, mantener esos sonómetros que nos dan un valor, nos dan un diagnóstico sobre cuál es la situación del ruido, no solo como venía siendo hasta ahora en relación con el tráfico, sino también con otro tipo de problemáticas como puede ser la del ocio, porque es curioso que hasta ahora los mapas de ruido se centran básicamente en el ruido ambiental, de tráfico, de instalaciones, pero no en el ruido asociado al ocio, que es un problema importante, ¿no? Entonces, por una parte se plantea eso ya en el proyecto de presupuestos, incluso había una partida importante para esta cuestión, y luego otra partida también igualmente importante, que rondaba, no me atrevo a decir, que me bailan los números, pero una partida importante para pues una campaña de sensibilización y tal, y digamos que por parte del ayuntamiento se está planteando una campaña o algo que se mantenga en el tiempo y que sirva un poco para concienciar. Ya digo, yo siempre quiero insistir que no vamos en contra del ocio ni del tiempo libre ni nada, se trata de aplicar un poco de sensatez en esta cuestión, y parece que el ayuntamiento va por esa línea, con lo cual estamos, somos optimistas. Difícil. Muy difícil. Yo te estaba escuchando y me estaba viendo yo tomándome una copa en Nova de 5 en los lugares, ¿no? Pero seguro que ya en el no que nos berreas. concentramos igual 700, 800 personas en un tramo de calle. Pero seguro que ya no gritáis cuando os juntáis, ¿no? O sí, todavía sí. Siempre hay alguno, Joseba, tal, con tiempo, ¿no? Siempre hay alguno, ¿A que sí? Después de la primera copa te has olvidado. Cada vez habla más alto la gente. Hombre, yo creo que además es algo que tendemos todos, ¿no? Que en el momento que el volumen ves que se va incrementando, tú vas subiendo el tono, y al final todos estamos ahí arriba, ninguno somos conscientes, ¿no? A mí la idea del semáforo no me parece mal, ¿eh? Ya, no, bueno, es original, no sé qué efecto tendría, pero bueno, puede ser. En Holanda se utiliza, creo que en Inglaterra también se utiliza, creo que en Londres concretamente se utiliza, en el Soho concretamente se utiliza. Quiero decir que no es una mala idea, porque lo que hace es calcular, ¿no?, el volumen de decibelios que hay en el momento, y se pone el semáforo, está en verde, amarillo o rojo. Cuando está en rojo, la gente lo que hace es bajar el volumen rápidamente, porque está dando cuenta que están saturando. Eso puede servir. Algún valiente que dirá, venga, vamos a hacer lo que se va rojo, ¿no? Pero eso puede servir para la gente que tiene conciencia, pero que no es consciente en el momento. Es decir, que si eres consciente lo evitas, pero que no te estás dando cuenta. A lo mejor eso sí te serviría. Luego ya estará el mangarrano tal que gritará aunque ponga verde, aunque se ponga morado. Seguro que venga, Pablo, bueno. Sí. Seguro. Bueno, Martín, un verdadero lujo, un verdadero placer volver a contar contigo en este inicio de curso. Y bueno, pues tenemos un largo curso. Hablaremos de temas que, por cierto, haciendo revisión, viendo hacia atrás, cosas que tenemos pendientes que sé que habrá que volver a tocarlas. Seguramente. Y muy interesantes algunas. Seguramente. Que además, algunas para sonrojar, Algunas para sonrojar, sí. Ya hablaremos de ellas. Cuídate mucho. Un verdadero placer, un verdadero lujo. Martín Garchendía, síndico de Vitoria-Gasteiz. Como bien decía Ramón y como bien decía Pachi en este caso, decían que es una figura que hay que reivindicar y que hay que darle ese espacio
bueno, ahí están las estadísticas. Sí, Si vais sí. creciendo, vais hacia arriba. Gracias, Martín. Es que ricasco. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y vamos al debate. En 3-4 segundos, no mucho. Hasta ahora.